Un primer capítulo habla del acceso a la justicia. ¿Cuál era la función básicamente que tenían en ese momento el abogado, los procuradores, la representación del ciudadano? Si era fácil, si era difícil el acceso a justicia para el ciudadano. Se analiza esa cuestión. Otro capítulo que habla de jueces y magistrados, habla de la selección de los jueces, habla de la capacitación de los jueces, habla cuál es el sistema de compatibilidades. El tercer capítulo habla de la oficina judicial u órgano judicial para nosotros, con las normas procesales, con las nuevas funciones que debía tener el juez, con el nuevo rol que debía asumir el juez y el secretario. Luego se habla de lo que llaman ellos las órdenes jurisdiccionales, que son ni más ni menos las distintas materias jurisdiccionales, en nuestro caso civil, penal, contencioso administrativo y laboral, que ellos llaman social. Se analiza ahí materia por materia cuáles son también los puntos fuertes y los puntos débiles respecto de cada una de ellas. Otro capítulo se encarga de la justicia de paz, la competencia que tiene la justicia de paz, cuál es su organización, etc. Y finalmente, un último capítulo que habla del gobierno de la administración de justicia. Y ahí desmenuza un poco cuál es la competencia, cuáles son las disfunciones de gestión que tiene cada uno de los organismos que administran la justicia en España. Este libro blanco representó, vuelvo a reiterar, el primer hito en la relación justicia y ciudadanos. Y se aprobó el 8 de septiembre del año 1997. O sea, tardaron casi un año en hacer las entrevistas. En las entrevistas quiero decir además que se entrevistó no solamente a jueces, a funcionarios judiciales, a colegios de abogados, sino que también se entrevistó a gente que trabajaba en organizaciones que tenían que ver, digamos, con organizaciones civiles, sociales, etcétera, en donde junto con todo ese cúmulo de información se realizó, se confeccionó y se escribió este libro blanco de la justicia. Este es el primer antecedente o la primera fuente que tiene la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia. El segundo antecedente o la segunda fuente de la Carta de Derechos es un borrador del Código de Buena Conducta Administrativa, que se empezó a confeccionar, digo borrador porque empezó como a moverse también en la fase administrativa, la inquietud de tratar de mejorar la relación de los ciudadanos con los distintos ámbitos administrativos que en Europa son bastante complicados. Ese borrador, que luego se transformó finalmente en el Código de Buena Conducta Administrativa, lo confeccionó la Comisión Europea y tenía que ver con las relaciones de esos órganos administrativos con el público y atendía principios básicos como el de accesibilidad, información, transparencia y amabilidad en el trato. Cuestiones básicas, fundamentales, pero no menos importantes, que sirvieron también como fuente, como base, a la conformación de la Carta de Derechos del Ciudadano. Entonces, dos antecedentes. El primero, el Libro Blanco de la Justicia, y el segundo, el Código de Buena Conducta Administrativa. Este Código de Buena Conducta Administrativa se aprueba en el 28 de julio del año 1999. Luego de tener estas dos fuentes y saber cuál es el origen de la Carta de Derechos, tenemos que decir que quienes fueron los creadores, un poco los impulsores de esta Carta, fue un grupo denominado Foro de la Justicia. Foro de la Justicia era una agrupación que nucleaba
a distintos magistrados de una asociación que en España se la conoce como Jueces para la Democracia, a fiscales, secretarios, abogados, sindicatos y hasta a alguna asociación de vecinos que participó inquieta para conformar este foro que finalmente impulsaron la redacción de esta Carta de Derechos. Carta de Derechos que además tenía la intención y el objetivo primario y fundamental de definir a la justicia como servicio público. Ese era el objetivo fundamental, definir a la justicia como servicio público. Recordar que el Poder Judicial se veía como poder del Estado. Entonces, tratar de bajarlo al nivel de tener un servicio que fuera público como cualquier otro, con su diferenciación por supuesto y con la temática propia del Poder Judicial, era todo una especie de desafío. El Foro de la Justicia, los integrantes del Foro de la Justicia, fueron quienes sentaron las bases del Pacto de Estado. Pacto de Estado que además, vamos a ver ahora, el gobierno de España, junto con las fuerzas políticas mayoritarias, que son los dos partidos principales que tiene España, que son el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y el PP, que es el Partido Popular, en mayo del año 2001 ponen la piedra basal para tratar de modificar justamente esta cuestión, digamos, de modernizar todo el sistema judicial español. Ese pacto de Estado, además, no solamente preveía la fijación de esta Carta de Derechos, sino que además reformaba íntegramente la ley orgánica del Poder Judicial. Establecía además una ley de juicios rápidos y, y finalmente también articulaba el texto de la Carta de Derechos, la cual sale efectivamente aprobada por unanimidad del Congreso de Diputados de España el 16 de abril del año 2002. Bien, estos son los antecedentes, digamos, internacionales, el origen de la Carta de Derechos, entonces con estas dos fuentes, que son el Libro Blanco de la Justicia por un lado y el Código de Buena Conducta Administrativa de la Comisión Europea. Y esta explicación respecto de cómo fue un poco el génesis de la Carta de Derechos, viene ahora la segunda parte de explicar cómo llega esa Carta de Derechos a nuestro país, a nuestra Patagonia y en particular al Poder Judicial de Río Negro. En el año 2002, a fines del año 2002, el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, que nuclea a todos los poderes judiciales de la Patagonia, se reúne en la provincia del Chubut, en Puerto Madryn específicamente, y firma un acta convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, teniendo como objetivo principal desarrollar un programa de modernización del Estado para el sector justicia. Tenemos que, además, tener en cuenta que estamos hablando del año 2002, año posterior a la gran crisis económica, financiera que tuvo nuestro país, y en donde a partir de allí se empieza también como a analizar justamente cuál iba a ser el rol que tenía que cumplir el Estado en la sociedad, en nuestro país, y tener una cercanía mayor con el ciudadano. Ese convenio que se firma especifica en una parte el desarrollo de un programa denominado Carta Compromiso con el Ciudadano. Ese programa, que había nacido por el decreto 229 del año 2000 del Poder Ejecutivo Nacional y que llevaba adelante en ese momento
la Subsecretaría de la Gestión Pública, hoy es Secretaría, fijaba, digamos, esa pauta, entre otras cosas, ¿no? Desarrollar el programa Carta Compromiso con el Ciudadano.